Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Os quiero dar la bienvenida una vez más a uno de estos webinars que organizamos en el seno de Gobierto, la empresa que hace la herramienta de Gobierto Contratación, que está orientada a facilitar la gestión del ciclo completo de la contratación pública. Y hoy traemos un webinar que para nosotros es muy especial porque quizás no sea el tema más sexy del mundo, como los SDA, que a todo el mundo le interesan y todo el mundo quiere conocer, pero sin embargo es un tema del que hemos hablado repetidas veces y que creemos que es fundamentalmente estratégico para resolver gran parte de los problemas de la contratación pública. Y es, como todos sabéis, la planificación de la contratación pública. Y para hablar de ello, traigo aquí, o han venido, mejor dicho, dos personas que realmente creo que tienen una perspectiva muy real, muy concreta, muy clara, no solo desde el punto de vista teórico, ya que han hecho una obra muy importante explicando todo el proceso de planificación, sino sobre todo desde el punto de vista práctico, ejecutando la planificación de la contratación pública. Tengo aquí a mi lado virtual, como no puede ser de otra manera, en un webinar, a Bernabé Palacín, que es una de las personas que más ha divulgado sobre este tema de la planificación de la contratación pública. Buenos días, Bernabé. Buenos días, encantado de estar con vosotros. Encantado de que hayas aceptado la invitación. Bernabé es, por si no le conocéis, director de alcaldía del Ayuntamiento de Logroño. Ha tenido una experiencia más que dilatada tanto en el ámbito local como autonómico en temas de contratación pública y, como os digo, ha contribuido con distintas obras hablando de la planificación de la contratación pública de manera directa, pero también con su obra reciente publicada en el INAP, si no me equivoco. ¿Es el INAP que nos ha publicado? Sí. Sobre la responsabilidad social de la contratación pública. Ya hablaremos, como todos bien sabéis o suponéis, de la importancia de la planificación para ejecutar o ejercitar esa responsabilidad social. Y por el otro lado también tengo a Consuelo Doncel. Buenos días, Consuelo, ¿qué tal? Buenos días a todos. La verdad que es un placer estar aquí con vosotros hoy. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Consuelo es funcionaria de Habilitación Nacional, secretaria general del Ayuntamiento de Lora del Río y es otra persona que ha trabajado bastante en el tema de la divulgación de la planificación de la contratación pública y como secretaria de una administración local que encima no es una administración gigante con departamentos de contratación y demás, ha tenido que hacer la planificación y además la planificación desde cerca, porque como todos sabréis, pues cuando son organizaciones más pequeñas, tienes el plus de hacer la planificación, la ejecución, el control, la implementación y pelear cada centímetro de playa como si esto fuera el desembarco de Normandía. Así que, ¿qué queréis que os diga? Nada mejor que aprender de quién se ha tenido que enfrentar a esto. Y es un poco la idea de cómo queremos hacer el webinar. A fin de no hacer una cosa demasiado aburrida, vamos a procurar hacer un coloquio organizado por temas y demás y siguiendo un poco este esquema de lo que es la lógica de la planificación, ¿no? Desde por qué es importante planificar, no porque tengáis que entenderlo vosotros, ya que si estáis aquí sabéis que planificar es importante, sino porque también planificar es un cambio organizativo y los cambios hay que saber venderlos dentro de la organización. Convencer no solo a los responsables de la organización, sino a las unidades promotoras de que hagan el esfuerzo de pensar hasta dónde tienen que ir, requiere convencerlos y queremos daros esos argumentos. Luego hablaremos de cómo hay que proceder, qué es lo que tiene que tener un plan y luego de la parte B, porque normalmente se suele hablar de planificación de contratación y decimos, bueno, hacemos el plan, lo dejamos ahí, publicamos el plan el portal de transparencia en el perfil del contratante o donde corresponda y ya la cosa irá sola, pero todos sabemos que en contratación pública los planes no valen para nada. Se cae un muro, entra una prisa, sale un contrato desierto, cualquier cosa de estas y ese plan hay que cambiarlo, hay que adaptar, ¿no? Y desde luego estáis todas y todas más que invitados a hacer preguntas conforme veáis. Si son muchas preguntas o si son muy rápidas, las iremos respondiendo conforme surgen. Si tampoco son tantas, lo vemos un poco al final. Ya iremos viendo, ¿no? Es un webinar sobre planificación, pero tampoco es que hayamos planificado a ese nivel de detalle, porque también la planificación requiere un poco de contingencia. Así que voy a dejar, bueno, una puntita más. Cuando acabe el webinar, o mejor dicho, mañana,
os enviaremos una guía práctica que hemos elaborado a las personas que estén inscritas al newsletter de Gobierto. Os enviaremos una guía práctica que hemos hecho sobre la planificación de la contratación a raíz de las conversaciones con Bernabé, con Consuelo y con muchas otras personas que trabajan en este proceso y que creemos que puede ser un complemento ideal para este webinar, ¿no? Y ahora ya sí, no os doy más la chapa y vamos al turrón, vamos a lo importante y vamos a empezar por el principio. ¿Por qué es importante planificar? ¿Cuál es ese valor estratégico? ¿Por qué es importante respecto a la contratación, respecto a la organización, respecto, para qué negarlo, a la salud y bienestar de los responsables de contratación, etcétera? No sé quién quiere empezar. ¿Empiezas tú, Bernabé? Muy bien, Sergio. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, a ti, a tu equipo, a ICCID también por facilitarnos esta plataforma en la que vamos a hablar de un tema, creo yo, que evidentemente puede que no sea tan interesante como cuando hablamos de la contratación pública en sus aspectos más nucleares y de fondo, pero también la planificación veremos que tiene su importancia desde un punto de vista estratégico y para conseguir hacer más fácil, más eficiente esa contratación pública que nos ocupa todos los días, ¿no? Antes de nada, Sergio, una pequeña precisión. La obra a la que hacía referencia, y muchas gracias por la cita, se publicó en la editorial del Boletín Oficial del Estado. Es cierto que el INAD se ha hecho eco de ella en sucesivas publicaciones en el diario, en la newsletter que tiene, ¿no? Pero fue así. Bien, sin más preámbulos, a mí me parece que cuando hablamos de planificación debemos situarlo en la periferia de lo que es la contratación pública, ¿no? La planificación nos está hablando de esos intangibles, como pueden ser la profesionalización en la materia de contratación o como puede ser el tener en cuenta las partes interesadas, como puede ser tener en cuenta las unidades proponentes, ¿no? En todo este proceso. Por lo tanto, cuando hablamos de planificación hemos de tener en cuenta dos caras que son de la misma moneda. Por una parte está el modelo organizativo, es decir, de alguna manera vamos a tocar la pacífica organización administrativa que tengamos y por otra parte está el oficio. El modelo organizativo es lo más complejo porque hace falta tener en cuenta, como digo, a todas las partes interesadas. Estamos intentando conseguir hacer de una manera más eficiente, estamos intentando conseguir situarnos, anticipar el futuro próximo que nos va a llevar a la tramitación y ejecución de nuestros contratos y eso requiere de una posición, de una preparación de la organización, de un alineamiento, ¿no? Por tanto, yo suelo hablar cuando estoy citando esta cara de la moneda, que es la gestión administrativa, que es la parte de la estructura organizativa, me estoy refiriendo pues a esas partes que aparecen como protagonistas del proceso de contratación, partes que se van alineando para producir un buen contrato con eficacia, eficiencia, normalización, etcétera. Pero hay otra parte de la moneda, quizá para mí menos importante porque es oficio, es saber cuáles son los elementos más característicos de un plan, una herramienta que puede estar mecanizada o no y ponerla en marcha. Esto tiene el valor que tiene el oficio de la contratación, como puede ser el oficio de un práctico en urbanismo o de un práctico en gestión tributaria, ¿no? No tiene mayor complejidad, como digo, más allá de la mecanización o normalización de esos procedimientos y de las ayudas que podamos encontrar para hacerla más fácil. Pero la verdadera dificultad, el verdadero valor añadido se sitúa extramuros, ¿no? de la planificación. Es lo que llamamos ese alineamiento, esa consideración de la organización como sistema. Tenemos que aprender a visualizar la complejidad de la organización. Es una complejidad dinámica, no la complejidad de los detalles, no la complejidad del procedimiento de la contratación, que en esto yo creo que estamos más bien habituados a ello, ¿no? Por tanto,
como primera respuesta a esta pregunta que nos hacen, vamos a situarnos, como digo, en esta parte externa, ¿no? Pensemos en para quién estamos haciendo las cosas, pensemos en esta contratación de la forma más eficiente, más eficaz posible y menos en cómo se hacen las cosas, ¿no? Hacer un plan, y hablaremos luego, ¿no? Pues es bastante o relativamente sencillo, ¿no? Incluimos una serie de elementos, 10, 12 elementos que podemos llevar a cabo en una tabla Excel. Lo verdaderamente importante, con esto acabo esta primera intervención, es tener en cuenta una gestión orientada a procesos, donde todas las partes, unidades proponentes, unidades de control, unidades de asesoramiento, de información, de informes preceptivos de carácter legal y los gestores de contratación como competentes troncales en el tema, tienen su importancia, pero es una parte de ese proceso que hemos de tener en cuenta, ¿no? Bien, seguiremos hablando del asunto. Ahora le damos paso a Consuelo. Consuelo, desde tu punto de vista, ¿por qué es importante planificar la contratación? Vale, bueno, pues nada, comparto muchos razonamientos que comentaba Bernabé. Hablábamos de que planificar no es muy interesante, pero sí pienso que tenemos que empezar a hacerlo interesante. Para todos, tanto para los técnicos que llevan el área de contratación como para el resto de las áreas en mi caso, que son de las entidades locales, pero también del equipo de gobierno. También lo comentaba Bernabé. Sin una decisión política muy clara, no vamos a conseguir la finalidad que perseguimos, ni muchísimo menos, porque efectivamente la contratación pública es muy transversal, lo vamos a ir viendo también a lo largo de nuestras intervenciones, es muy transversal, afecta a toda la organización y como consecuencia de eso necesitamos contar con todos los actores con la mayor disponibilidad posible, que eso no siempre se consigue o no con la profundidad que nos gustaría. Entonces, la planificación tiene esa parte de transversalidad, de necesidad de que todos los intervinientes pongan todo su potencial encima de la mesa y por eso necesitamos hacerla interesante. Y para hacerla interesante, pienso que también hay que empezar a explicar por qué es importante planificar. O por qué sin una planificación en nuestra contratación, nuestra contratación no tiene visos de garantizar todos los principios que propugna la ley de contratos. Entonces, muy importante es también hacer conocedora, en este caso, bueno, a los órganos directivos que sin la planificación no podemos cumplir la ley de contratos. Y yo creo que ese tiene que ser nuestro primer planteamiento y desde el que trabajar. Es decir, si la organización, si la entidad local, el ayuntamiento, la administración pública quiere cumplir la ley de contratos, tiene que empezar planificando. Es verdad que esa planificación no ha sido muy extensamente desarrollada por la ley de contratos y es verdad que solo en el artículo 28.4 se hace referencia a esa planificación y solo para contratos sujetos a regulación armonizada, pero no es menos cierto que hay algunos artículos que nos conducen a esa necesidad de planificación. Por ejemplo, el artículo 1 tiene los principios fundamentales en los que se tiene que basar la contratación pública y habla de libertad de acceso a las licitaciones, de publicidad, de transparencia de los procedimientos y que no se puede utilizar la contratación para eludir los requisitos de publicidad. La importancia que tiene esa necesidad de planificación también lo han puesto de manifiesto diferentes órganos de control, como el Tribunal de Cuentas, ¿no? Que pues, hay un informe muy conocido que es el de 2018, el 1272, ya habla de la obligatoriedad de establecer una programación para la contratación de las entidades locales y últimamente y más recientemente también la OIRESCON, ¿no? La Oficina Independiente de Regulación y de Supervisión de la Contratación, ya ha venido hablando de la importancia de esa planificación.
De hecho, en su informe anual de supervisión del 2021 ha dedicado un apartado exclusivo a la programación de la actividad contractual, analizando todos los perfiles de contratación sobre si han planificado o no, que bueno, esto es una cuestión que si queréis pues podemos ir viendo también más adelante. Bueno, hay una serie de cosas que me han gustado bastante, ¿no? Y una de ellas es una cosa que apuntaba Bernabé, que es que la voz protagonista, un plan de contratación, en realidad no es tanto la unidad de contratación, sino que en verdad se trata de dar voz a las unidades promotoras, ¿no? Y esto es parte muy importante de la unidad de la consecución de apoyos necesarios para crear un plan, ¿no? A fin de cuentas, yo creo que si tratamos de vender el plan de contratación como que yo voy a tener una vida más tranquila, va a tener menos probabilidades que si vemos todos en conjunto qué es lo que necesitas, vemos la mejor manera de conseguirlo. Esta es una de las cosas que me ha gustado. Por otra, me ha resultado también muy interesante la aportación de Consuelo respecto a la necesidad de planificar para ejecutar una política, ¿no? Si al final no planificamos, vamos a la deriva y es imposible crear ese contenido transformador que tiene que tener una política, tanto desde el punto de vista político de los responsables políticos de una organización, pero también desde el punto de vista administrativo, ¿no? No solo hablamos de esa competencia, que también es importante en términos de transparencia y demás. Ahora bien, hay una parte también que creo que es muy importante. Decía Consuelo, pues es que planificar no es interesante, por así decirlo. Efectivamente, decir, sobre todo, voy a hacer un plan, es el tipo de cosas que no es interesante cuando todavía no lo has hecho, pero que es realmente muy interesante cuando ya lo tienes hecho, ¿no? Porque no es lo mismo decir, no tengo hecho el plan, que decir, oye, pues tengo hecho el plan y tengo claro hacia dónde voy a ir y demás. En todo caso, creo que hay una serie de elementos que sí que son importantes, ¿no? Que conseguimos con un plan, como por ejemplo la posibilidad de prever esa responsabilidad social, la posibilidad de tener seguridad jurídica, caramba, de no tener que jugar a la ruleta rusa de a ver cómo saco este procedimiento o la coordinación de la gestión económica del ayuntamiento, ¿no? No sé si hay algún tema que me deje, posiblemente sí, porque yo esto lo veo un poco desde fuera. ¿Qué más creéis que puede aportar así en la microgestión diaria de estos planes? Bueno, a mí me parece que por seguir un poquito en esta, supongo que luego tendremos oportunidad de descender a la práctica de la planificación y centrarnos en las herramientas y demás, ¿no? Pero por seguir un poco hablando de la complejidad que tiene la planificación, pero también de las muchas ventajas que incorpora, ¿no? El otro día, repasando una lectura sobre planificación, un documento que había elaborado la Agencia Antifraude Valenciana, se referían a que esta intangibilidad que tienen los planes, ¿no? Parece que en los tiempos que corren, con las prisas que todos tenemos para llevar a cabo nuestras tareas, la planificación, pues parece que no es un principio como reconoce el artículo 3 de la Ley de Régimen Jurídico, ¿no?, del sector público, sino que es algo que está muy bien para las grandísimas organizaciones que se entretienen en hacer estos documentos y que tienen vida propia por sí mismos, ¿no?, sin tener otra utilidad, otra finalidad, ¿no? Y la propia agencia se refería a esto, a que ponemos a veces en duda la virtualidad de la planificación por los escenarios cambiantes que tenemos y tal, ¿no? Pero aún así y todo, hemos de considerar que la planificación es una herramienta que anticipa el futuro, que te sitúa en la realización anticipada de determinadas tareas y prevés ese futuro sin improvisaciones, ¿no? Y aquí, bueno, pues Conchi Campos, por ejemplo, nos habla de racionalización,
o José Manuel Martínez nos habla de ser un facilitador, el plan para la presentación de las pequeñas y medianas empresas, también para las micropymes. Consuelo nos habla también en alguno de sus artículos, nos habla de la posibilidad de mejorar la afluencia de licitadores, ¿no? De ahí vamos a conseguir mayores ventajas para nuestros contratos. Necesitamos esa afluencia, ¿no? Bueno, pues vemos que son pequeños aspectos que suponen una ventaja que nos lleva hacia esa cultura de la planificación. Difícil, sí, hay que introducir un cambio, es un cambio en la organización que nos lleve a la cultura de gestión, no a la cultura de gestoría a la que se refería hace unos días mi amigo Antonio Díaz, ¿no? Hablando de que hagamos más gestión, menos gestoría, ¿no? Y a veces hasta menos control, ¿no? Refiriéndose a los controles formales que tenemos, etcétera. Y si queremos introducir cultura de la planificación, pues el ABC de cualquier planificación, de cualquier administración que quiere introducir esta buena gestión, pues ha de pasar por la rueda PDCA de Deming, o ha de pasar por modelos de gestión de la calidad como FQM, en el que primero establecemos un diagnóstico, analizamos los problemas que tenemos a través de un DAFO o de un grupo de trabajo que reflexiona acerca de por qué no funciona bien la contratación pública. Después de este diagnóstico, pasemos a ejecutar ese plan, pero no nos quedemos en la ejecución, no veamos que efectivamente llevamos a cabo aquello que habíamos previsto. Revisemos, evaluemos aquello que hemos puesto en un documento y finalmente revisemos para la mejora. Sobre la experiencia de esa evaluación surgirán sin duda áreas de mejora que las ha puesto de manifiesto, por ejemplo, la OIRESCON, haciendo referencia en su informe anual de revisión de la contratación pública de 2021, pero haciendo referencia también a los órganos de control internos y externos, donde aprecia claramente esta falta de programación, esta falta de planificación, ¿no? Y de los problemas que conlleva no tener esa planificación. Por lo tanto, cultura de planificación es necesaria, diagnóstico, diseño de objetivos, ejecución del plan, evaluación del plan mediante el establecimiento de indicadores pocos y muy claritos, y finalmente revisemos para esa mejora continua, ¿no? De ahí solo se pueden derivar ventajas. Y además lo tenemos bastante fácil porque partimos de una detección de problemas que son comunes a todas las organizaciones. Es decir, que no vamos a inventar la rueda en este aspecto. Solo con el documento de la OIRESCON y lo que nos dicen los órganos de control internos y también los externos, podemos ver dónde están las debilidades, esas áreas de mejora que son necesarias para llevar a cabo, que dan el porqué, que son la causa de un plan anual de contratación que, por otra parte, es obligatorio, pero por otra parte también, como decimos siempre, el que una ley diga lo que diga no es garantía de su cumplimiento. Y así tenemos que solo el 2% de las entidades públicas tienen un plan anual de contratación. Ya no digo si está hecho en una Excel o en una libreta a mano o en un Word. No digo eso. Tienen un plan de contratación que ha sido publicado en la plataforma. Es decir, pese a ser obligatorio, nos está faltando algo. No por mucho que insista el legislador a través del 28 y con un desarrollo mejor del artículo 28, vamos a conseguir introducir la planificación, porque lo que hay que introducir es cultura de la planificación, cultura de gestión y no tanto de gestoría, ¿no? Consuelo, ¿qué tiene que tener, o mejor dicho, qué aspectos
concretos nos aporta el plan para cambiar en la organización, para cambiar la organización? Claro, claro, al hilo de lo que comentaba Bernabé, ¿no? Una de las cosas que comentaba es, por supuesto, cultura de la planificación falta, y falta también siempre que nunca se encuentra tiempo para planificar. Parece que la planificación va siempre lo último, porque como no nos da tiempo, estamos metidos en una dinámica de, pues de sacar pliegos a toda velocidad, cumplimiento de los contratos. Es verdad que nunca encuentras esa disponibilidad para planificar. Lo que pasa es que si no encontramos ese tiempo para planificar, nos sucede, bueno, pues como la imagen esa, ¿no? En la que van los neandertales con las ruedas cuadradas y cuando les ofrecen las redondas dicen que no tienen tiempo, ¿no? Pues un poco ese tiene que ser el cambio de filosofía que tenemos que tener en la organización, de que el tiempo que se destina a planificar y sentarse a elaborar ese plan, que ahora, bueno, concretaremos un poquito más el aspecto del plan. Sin esa reflexión de la organización para planificar, por muy rápido que vayamos y mucha intención que tengamos de sacar adelante todo el área de contratación, pues yo creo que nos sigue faltando un pilar muy importante. Respecto de los elementos del plan, bueno, ya comentaba Bernabé también, para mí el aspecto más importante es el del diagnóstico. O sea, el diagnóstico de la situación real de la administración contratante es fundamental. Sin ese diagnóstico, todo lo que queramos implantar después no va a resultar posible. Y ese diagnóstico tiene que ser un diagnóstico hecho con profundidad. Comparto también lo que señalaba Bernabé, de que no es tan importante la forma que adopte el plan, sino que finalmente se planifique y se haga. Yo, desde luego, soy una firme defensora, y porque conozco la realidad de muchas entidades locales y, sobre todo, pues que hay muchísimas que tienen muy poca infraestructura y que son muy pequeñas. Entonces, siempre defiendo que la planificación no necesita una grandísima organización ni tampoco necesita de unos grandes medios para implantarla. Lo que se necesita es, pues lo que decíamos, ¿no? Pues esa cultura de la planificación y esa voluntad de organizar la contratación de otra manera o de forma diferente a como se ha hecho siempre. La ley de contratos ha supuesto un cambio muy radical, sobre todo para las entidades locales que estaban muy acostumbradas a apenas licitar, a tirar siempre de ese negociado antiguo por razón de la cuantía sin publicidad, en el que simplemente mandando 3 ofertas el expediente quedaba completo. Y obligar a salir a ese mercado a través de un procedimiento abierto ha supuesto un cambio muy importante. Entonces, es verdad que ese esfuerzo se está haciendo y se tiene que seguir haciendo para mejorar esa organización. Porque lo más importante para diseñar ese plan es conocer la situación real que tenemos. Si la problemática que nosotros tenemos es que se tramitan muchísimos menores, pues hay que examinarlos todos a fondo y sacar un diagnóstico claro de qué contratos podemos preparar una licitación, qué contratos se están tramitando a través de un menor y necesitan encuadrarse dentro de otra figura jurídica que permita la ley de contrato. Es decir, que el examen tiene que ser muy detallado por parte de la organización. Requiere tiempo, requiere un control de todos los contratos de toda la organización, pero sin ese control no vamos a poder ponerlo en marcha y, por lo tanto, no vamos a conseguir tener un plan que nos dé información de nuestra situación real y nos señale, como decía también Bernabé, esos puntos de mejora o esos ámbitos en los que flaqueamos más o lo consideramos una debilidad para ir trabajando desde ahí hacia una contratación mucho más organizada y mucho más planificada. Bueno, pues ya tenemos una serie de razones y alguna pista de por dónde empezar, pero como esto es un webinar de planificación, a mí siempre me gusta pensar, cuando hago un plan de lo que sea, cuál es el escenario final al que quiero llegar, ¿no? Y antes de contar o de pensar cómo hacer un plan, que lo veremos ahora después, quiero preguntaros, ¿qué tiene que tener? ¿Qué es un buen plan de contratación? ¿Qué tiene que tener? ¿Cómo identificamos?
decimos, pues ya tenemos lo suficiente para considerar esto un plan y por lo tanto, ¿cómo vamos a detectar qué es lo que nos falta? Por favor, contadme qué creéis que tiene que tener un plan de contratación para decir, bueno, pues esto es lo suficientemente bueno como para lanzar el plan de contratación. Bien, pues ¿qué tiene que tener un plan, no? Entramos en esa otra cara de la moneda a la que me refería al principio en la introducción. Entramos en la parte del oficio, ¿no? Nosotros no somos albañiles, somos gestores públicos de la contratación, de unidades proponentes, de los órganos de control o de la asesoría jurídica o de la secretaría, ¿no? Que tiene que hacer control de legalidad, etcétera. Por tanto, nuestro oficio y el que debemos aprender es, una vez que sabemos en qué consiste la planificación y que hemos pasado el Rubicón de introducir la cultura de gestión en general y de planificación en particular, ya es más fácil. La mayoría de los planes vistos pues contienen datos sobre la distribución por unidades proponentes, ¿no? Sobre la fecha estimada de presentación en la unidad que se va a encargar de gestionar el contrato. Inciso, estoy hablando de una estructura de plan que puede soportar pues, la programación de la contratación de una entidad mediano grande, por supuesto grande para cuando es un municipio muy pequeño en el que se encuentran la secretaria o el secretario y un administrativo, pues la planificación es que se lleva en una libreta y es suficiente, ¿no? Bueno, sigo con este desarrollo desagregado de distintos elementos que debería contener un plan. La fecha estimada de presentación, el objeto del contrato, el tipo de contrato, obra, suministro, servicio, concesiones, etcétera, el procedimiento de adjudicación, el valor estimado sin IVA del contrato, incluidas las posibles prórrogas que se prevean, modificaciones previstas y otros incentivos si los hay durante la ejecución del contrato, la duración del contrato, por supuesto, y la fecha estimada del inicio de la prestación, si es nueva o, en su caso, de sucesión de un nuevo contrato. En nuestro caso, fijaos, en el Ayuntamiento de Logroño empezamos por pergeniar esta necesidad de un plan de contratación por aquello de que no llegábamos a tiempo a realizar el encadenamiento de contratos cuando se trata de servicios de tracto sucesivo. Y había ahí unos paréntesis, unas soluciones de continuidad que daban lugar pues, a esas aberraciones que se producen de llenar esos espacios con contratos menores, procedimientos negociados, prórrogas forzosas, etcétera, que, en fin, sabéis los problemas desde el punto de vista legal que plantean y en no pocos casos también ineficiencias que dan lugar a pérdidas económicas, ¿no? Por mantener unas condiciones de contrato que podrían ser mejoradas en el siguiente si se hubiera licitado a tiempo. Por lo tanto, para nosotros eso ha sido una causa nuclear en el planteamiento del plan de contratación. Es prácticamente lo que originó nuestro plan, ¿no? Otros datos, la reserva de contrato, en su caso para centros especiales de empleo, de iniciativa social, empresas de inserción, programas de empleo protegido, la distribución por lotes en su caso también, y finalmente pues un dato de carácter económico, ¿no? El CPV de la contratación, del contrato en licitación o a licitar. Estos son 11 elementos que pueden ser 5, que pueden ser 6 o pueden ser 27. Se nos ocurre que son los más característicos, siempre con esa vocación de anticipación del futuro, pero anticipación no como una finalidad en sí misma, insisto, sino que realmente sirva de algo, que realmente evite esas ineficiencias que vemos cuando no tenemos plan, ¿no? Que produce la propia improvisación, ¿no?
Hay un hecho muy importante cuando hablamos de la planificación y es el contenido interno. El externo ya lo sabemos, ¿no? Lo declara el propio artículo 28 y se trata de facilitar que las empresas estén prevenidas sobre los contratos que va a licitar una administración pública en concordancia con los fines institucionales. ¿Nos dedicamos a qué? A prestar servicios, ¿no? Fundamentalmente. Y también tenemos ese componente de fomento, etcétera. Pero en el caso de hoy, a prestar servicios, ¿no? Y, por tanto, cuanto mejor preparados estemos nosotros internamente, también podremos responder de una manera más eficiente. Las unidades de contratación, si no tienen planificación, son reactivas, aparecen y dan soluciones en el momento en que se presenta un contrato, en que aparece en una bandeja, si fuera en papel la tramitación, o aparece mediante un aviso que en un gestor de expedientes, ¿no? Pero es acción-reacción, es la antítesis de la buena gestión. Por el contrario, si tenemos un plan, la propia unidad de contratación podrá gestionar mejor sus tiempos y podrá dedicar los recursos, ponerlos en cada momento para ser acordes con las cargas de trabajo que se van a derivar de esa planificación. Y el plan, en este caso, tiene que estar, lógicamente, alineado, pero súper alineado con los planes de actuación municipales, con el presupuesto municipal y con la gestión en general que se lleva a cabo desde los órganos centrales, desde los órganos donde se habla y se produce la planificación en general de la administración, del ayuntamiento, de la diputación, en nuestro caso, que estamos hablando de administraciones locales. Esa es la importancia. Aunque una y otra vez hablemos de los datos concretos, tenemos que derivar, lógicamente, en el porqué, en las ventajas que tiene esta planificación, ¿no? No os preocupéis que vamos a responder las preguntas. Ahora hacemos un pequeño inciso porque además vienen al caso, pero antes vamos a que nos cuente Consuelo qué cree ella que tiene cómo identificamos un plan que está ya en condiciones y por lo tanto qué información tenemos que buscar y ahora damos pie a estas preguntas que tenéis, ¿vale? Consuelo, ¿qué más se te ocurre que pueda tener un plan o que pueda contener el plan, aparte de estos detalles que nos ha señalado tanto Bernabé en su elemento, en su vertiente interna como en su vertiente externa? Claro, el contenido del plan, pues bueno, toda la parte de la información relativa a todos los contratos, ya la ha comentado Bernabé. Es muy importante precisar toda la contratación y planificar toda la contratación a un año vista de la corporación, de la entidad. También es verdad que nosotros, por ejemplo, cuando llevamos a cabo ese plan de contratación, tenemos un plan para el año siguiente, pero también tenemos, digamos, un plan estratégico más amplio en el que abarcamos cuándo vencen los contratos y ese control del vencimiento de los contratos para evitar precisamente lo que comentábamos de esos parones entre contrato y contrato en los que no se ha preparado con suficiente antelación el contrato anterior. Pues para evitar esas circunstancias tenemos un control de los contratos mucho más amplio que abarca cuándo finalizan, si cabe prórroga en el contrato, cuántas prórrogas están establecidas, fecha de vencimiento total en el sentido de que ya no cabe prórroga y ahí ya que habría que preparar una nueva licitación. Toda esa información nos sirve para conocer las necesidades de planificación. El aspecto más importante que hay que valorar con respecto a planificar es también conocer los medios materiales y personales que necesita el propio departamento de contratación. Con esto, ¿qué quiero decir? Pues que muchas veces, si tenemos previsto licitar 25 contratos, necesito una persona, pero si como consecuencia de ese diagnóstico que hemos hecho previamente, hemos decidido que hay que licitar 20, 25 contratos más, entonces necesito medios. Y si necesito más medios, hay que hacerlos constar también en nuestro plan, porque hay que
hay que poner de manifiesto esa realidad para que podamos darle la solución necesaria. Es decir, de nada sirve que yo pueda planificar que voy a sacar 50 licitaciones en el año 2023 si no tengo los medios para sacarlas. Si no dispongo de esos medios suficientes, por mucho que yo lo plasme en el plan, no lo voy a poder cumplir. Entonces, también, como vamos viendo, los planes tienen que ser realistas y los planes se tienen que poder ejecutar. Entonces, ese control de los medios también es muy importante tenerlo en cuenta, digamos, de forma accesoria junto con la aprobación de ese plan. Muy importante también a la hora de llevar a cabo ese contenido del plan, conocer la situación que tenemos no solo de esos contratos licitados, sino también hablábamos de los contratos menores. No me quiero extender mucho con este tema, pero sobre todo en las entidades locales es muy importante que tengamos un control de ellos para saber también que no se produce fraccionamiento, conocer aquellos casos en los que realmente no es un menor y tenemos que reconducirlo a través de una licitación, con lo cual ese control de los menores tiene que tener su seguimiento para que luego pueda ser incorporado a ese plan de contratación. Nosotros, en ese sentido, cada vez que recibimos a lo mejor más contratos menores de la cuenta sobre una determinada materia, se examinan todos los objetos de esos contratos y se intentan reconducir para una licitación. Entonces, se incorporan como parte de ese plan de contratación para el ejercicio siguiente. Es decir, sí o sí, al año siguiente, ese servicio o ese suministro pues tiene que ser licitado y, por lo tanto, se incorpora como parte del plan. Con lo cual, es verdad que la elaboración puramente del plan se desarrolla durante todo el ejercicio, ¿no? Porque al final todas esas necesidades que se van poniendo de manifiesto se van incorporando y para cuando se aprueba el plan y se lanza, digamos, pues hemos ido recogiendo todas esas necesidades anteriores que va teniendo la entidad. Muy bien, pues esto nos queda claro y ahora vamos a meternos un poquitín más en harina, ¿no? Y a raíz de un par de preguntas que tenemos, la primera, nos han preguntado si el plan de contratación es obligatorio. Bien, la ley señala que el plan de contratación es obligatorio, pero la ley también señala que el plan de contratación solo se tiene que publicar en lo que respecta a los contratos que superan el umbral SARA, de regulación armonizada. Por lo tanto, es ese tipo de planes que, como no están sujetos a una fiscalización estrictamente transparente, pues podemos confiar en que existe el plan o en que no existe, pero no da la sensación, al menos visto desde fuera, y más con esos datos que comentaba Bernabé de Loirescon, que hay una práctica generalizada, ¿no? El plan es obligatorio, el plan se tiene que publicar en los contratos que superan el umbral SARA para el año siguiente al año en el que se publican, pero más allá de eso, la experiencia es como mínimo desigual. Ahora vamos a una cuestión mucho más práctica, y es que iba a preguntaros acerca del plan de cómo elaborar el plan, una parte de gestión importante, pero también tenemos una serie de preguntas que creo que complementan aquí, que nos hace llegar Ana Isabel, y es que Ana Isabel pregunta quién es el órgano competente para elaborar el plan, quién lo debe informar y qué órgano debe aprobarlo, si se debe de someter a información pública, si es ejecutivo de manera inmediata, quién lo aprueba, si es el alcalde o el pleno, y luego si Consuelo puede dar el enlace de su plan. Consuelo, también el del Ayuntamiento de Logroño, es un plan que a mí me gusta personalmente mucho cómo está estructurado y también lo podemos compartir más adelante. ¿Qué aspectos, o sea, cómo va esto tanto en la parte más formal, más jurídica, como nos preguntan a Isabel, como en la parte más práctica y más de la gestión cotidiana de conseguir esa información que hemos señalado? ¿Quién empieza? Bueno, pues empiezo yo por seguir el turno de inicio, pero vamos, Consuelo, en cualquier momento. Sí, no te preocupes, muy bien. Ningún inconveniente. Bueno, pues una precisión acerca de esta última cuestión que nos planteaba una de las asistentes.
y es en relación con la obligatoriedad del plan. Ciertamente el 28 se está refiriendo a aquellos contratos que superan el umbral europeo, ¿no? Pero no deja de ser menos cierto que con eso, si restringimos el plan únicamente a esos contratos armonizados, pues no tendríamos un plan de contratación, cumplimos la ley, pero una vez más, el cumplimiento de la norma no nos asegura aquella correspondencia, aquel objetivo que queremos conseguir a través del plan. Y ya hemos hablado de sus bondades, de sus beneficios, etcétera. Por tanto, incluyamos todos los contratos, como bien decía Consuelo, incluso los menores, que nos va a servir también para tener un control de cómo llevamos a cabo esa ejecutoria de contratos menores que tan habitualmente están denunciando nuestros órganos de control por fraccionamiento, por aplicación indebida del contrato menor, etcétera, ¿no? Entonces, incluyamos todos los contratos. De esa forma tendremos un plan completo que servirá pues, para anticipar ese futuro y ser más eficientes, que es lo que en realidad perseguimos, ¿no? Después, en cuanto a la organización de su aprobación, evidentemente debemos distinguir entre pequeños municipios y medianos municipios sometidos al régimen común y aquellos municipios sometidos al régimen especial de grandes ciudades en las que hablaríamos del órgano de contratación. Es el órgano de contratación el que debe aprobar ese plan. Entiendo yo que no es necesaria una información pública, aunque tampoco veo dificultad en que se haga. Es decir, el plan tiene un componente de transparencia hacia la ciudadanía que no solamente interesa a esos ciudadanos cualificados que van a ser nuestros licitadores, ¿no? Sino que interesa también como rendición de cuentas a la ciudadanía en general. Por tanto, todo lo que se haga en ese aspecto, aunque no lo considero de obligación legal, pues está muy bien, ¿no? Está muy bien. No sé si había alguna cuestión más de tipo legal. No, esto es lo que teníamos aquí apuntado. Sí, yo comparto con Bernabé la importancia de que no nos ciñamos tanto al hecho de que sea o no obligatorio la publicación del plan, precisamente por lo que decíamos. Si nos ciñemos solamente a que lo único que hay que planificar es los contratos sujetos a regulación armonizada, nos vamos a quedar muy en la superficie. Entonces, yo siempre que defiendo la planificación, intento defenderla no tanto desde la obligatoriedad, es decir, precisamente por lo que decíamos, vale, que esté previsto en la ley, incluso de esta manera tan deficiente, no significa tampoco que se vaya a cumplir, incluso cuando está claramente plasmado. Por eso yo el hincapié lo hago en la consecuencia que tiene no planificar. Es decir, estamos obligados a planificar, pero no mucho, vale. Pero, ¿qué consecuencias tiene no planificar? Entonces, esa es la parte sobre la que hay que apoyarse para darnos cuenta de la importancia que tiene planificar. Porque no planificar da lugar a, bueno, primero, a ciertos factores de riesgo de corrupción, como alerta la OIRESCON, han alertado las agencias antifraude, lo que comentábamos, y sobre todo porque da lugar a ineficacias del propio desarrollo de la contratación, por lo que decíamos, porque de repente tengo que hacer contratos puentes que no tienen cobertura jurídica en absoluto, prórrogas irregulares porque termina la prestación del servicio, no tengo otro contrato, ¿cómo no voy a seguir prestando este servicio que es obligatorio? Falta de control en la ejecución, que de la ejecución no hemos hablado y es muy importante también esa planificación para controlar esa parte de ejecución posterior. Entonces, lo relevante, o yo creo que donde tenemos que poner el foco no es tanto en que sea obligatorio, sino en qué sucede si no planificamos. Muy bien. Más allá de esta parte tan jurídica, los dos habéis hecho planes de contratación y habéis vivido ese cambio cultural. Entonces, contadme un poco cómo se hace, cómo coges de repente a unos promotores, a un departamento de contratación que tiene una visión reactiva, que van un poco tal. ¿Cómo empezáis a
organizar esto, empezáis vosotros haciendo una revisión de los contratos y luego pasáis la lista, o le decís, hacedme la carta de los Reyes Magos y decidme qué es lo que queréis de verdad y qué es lo que, bueno, no estaría mal tener. ¿Cómo se hace esto en el día a día? Contadme un poquito. Muy bien, pues después de que ya hemos hablado, ¿no?, de los problemas encontrados, tanto si nosotros los descubrimos haciendo un diagnóstico propio como si nos fiamos de lo que nos dice el informe OIRESCON, incluyendo todos los órganos de control interno y externo, es decir, partimos ya de una detección de problemas. Yo diría que hacer lo que hay que hacer es, en primer lugar, tener en cuenta a todas las partes interesadas, y que todas las partes interesadas no es el ombligo de contratación o de las unidades que se dedican a la gestión de la contratación, sino que son todos, son las unidades proponentes, son las unidades de control, son las unidades de control interno económico, control de garantía de legalidad, etcétera. Una vez más, tener en cuenta que la administración es un sistema y que hay que ver, pues, esa complejidad dinámica que tiene la propia organización, ¿no? Segundo lugar, explicación de las ventajas que tiene la planificación. No basta con hacer una referencia al artículo 28, pedir a las unidades proponentes, oiga, en un plazo X, determíneme todos los contratos que tiene usted previsto licitar para el año que viene. No. Ha de haber cierta comunicación, ha de haber convencimiento. Alguien tiene que tomar esa iniciativa y está muy bien, pues, que sean, dependiendo del tamaño de los municipios, que sean los órganos de la habilitación con funciones reservadas, o sean las unidades de contratación cuando los municipios se hacen un poquito más grandes, ¿no? Explicación de las ventajas de la planificación con ánimo de convencer. Tercer lugar, armonización con el presupuesto municipal. No puede ser que haya una disfunción, que haya dos líneas que no discurran paralelas, el presupuesto municipal con su financiación y su ejecución en el tiempo y el plan de contratación. En cuarto lugar, la completitud, ya lo hemos dicho, completitud del plan, integración de todos los contratos, de todos, incluidos los menores. Incluir la reserva de contratos y la división en lotes de los mismos también. La constante comunicación con los departamentos ofreciendo la ayuda necesaria para la resolución de dudas. Es decir, ya sabemos, esto es cultura de organización, es cultura de planificación, y la cultura cuesta porque exige convencimiento, no requiere de la redacción de instrucciones, de circulares, etcétera, que se pueden cumplir o no, aunque amenaces con las penas del infierno. El convencimiento está por encima de todo eso, ¿no? Hacer un seguimiento de las tareas, persistir en el buen fin de la planificación, para qué sirve, qué ventajas estamos consiguiendo, para prevenir los periodos valle entre contratos que originan todas esas irregularidades que finalmente acaban en el reconocimiento extrajudicial de créditos por nulidad de pleno derecho de los contratos tramitados, etcétera. Finalmente llegamos a la parte de evaluación. Tenemos que hacer un control de resultados sobre la base de los objetivos que hemos previsto, ¿no? Con indicadores, con metas de esos indicadores. Hacer bien las cosas correctas, ¿no?, decía Peter Drucker. Y finalmente la mejora continua. No solamente debemos fijar indicadores y medir, es que si no explotamos esos datos, si no extraemos conclusiones de esos datos, no podremos hacer la mejora continua, no podremos integrar nuestras experiencias en el nuevo plan. Esto en cuanto al qué hacer, ¿no? El qué no hacer, pues es justo lo contrario, pensar que con la preparación de una instrucción o circular, como decía hace un momento, ya lo tenemos hecho el plan, ¿no? Y se trata de recibir datos y plasmarlo en una hoja Excel. No, es algo más que eso, ¿no? O preparar un plan desde la secretaría, desde la intervención, y que por el hecho de que ha salido de estos órganos directivos, ya el plan vaya a tener todos los visos de cumplimiento. Pues no es así, ¿no? Y finalmente, no hacer
explotación de los datos para esa mejora continua. El plan de 2023 tiene que mejorar al plan de 2022 y además mejorarlo sobre la base de los datos, sobre la base de las mediciones que previamente habríamos hecho, ¿no? Muy bien. Consuelo, que tú que tienes un ayuntamiento más próximo y que supongo que la cosa se gestiona más casi de pasillo en pasillo y demás, cuéntanos cómo es tu experiencia de sumar esos apoyos y de convencer. Claro, pues la planificación en mi caso me la encontré nada más llegar al ayuntamiento en el que estoy. Llegué al puesto de oficialía mayor que tenía asignada todas las funciones de contratación. Y cuando llegué, claro, pues lo primero que empiezas preguntando es pues que te cuenten un poco la situación del departamento. En aquel momento había, bueno, 3 personas que son las que siguen ahora, aunque se va a incorporar otra más, que me explicaran un poco cómo funcionaban, ¿no? Y claro, la primera sorpresa que me llevo es que no son capaces de decirme cuándo terminan algunos contratos. No son capaces de decirme cuándo terminan, no son capaces de decirme qué planes o qué contratos tienen previsto sacar para el año siguiente. No tienen muy claro porque se estaba desperdigando por todo el ayuntamiento esa ejecución de los contratos y entonces pues faltaba muchísima información. Entonces, a raíz de esa falta de información que no me permitía a mí tampoco conocer el estado, bueno, pues yo ahí todavía no me había metido en esa dinámica, por eso lo que decíamos antes de hay que pararse para planificar, yo sí tenía ese tiempo, entonces me paré a planificar en el sentido de elaborar el plan de mejora que diseñé para el ayuntamiento del área de contratación y trabajar en el plan anual de contratación, ¿no? Para eso, lo primero que hice fue ir preguntando tanto en contratación como en intervención, todo el importe de las facturas y fuimos poco a poco recopilando toda esa información. Elaboramos un Excel, por eso que cuando decimos que el plan las herramientas no es lo más importante, no lo es. Las herramientas son las que tengamos a nuestra disposición y con los medios que tengamos, que dependiendo del tamaño de la organización serán más o menos complejas, pero que tienen que servir a la finalidad de darnos respuesta a las preguntas que necesitamos, que en este caso es conocer a fondo toda nuestra contratación. Entonces, a raíz de ahí, pues ya fuimos poco a poco identificando todos los contratos, cuándo cumplían los contratos, diseñar a partir de qué fechas, con unos 3 meses de antelación, se iban a empezar a preparar los pliegos y con esa información pues pudimos ir diseñando la parte del plan. Para ponerlo en marcha, ¿qué necesité? Bueno, pues lo que estábamos comentando, la colaboración de toda la corporación. La contratación pública es transversal, ceñirla exclusivamente al área de contratación es un error porque afecta a todas las áreas. En mi caso diseñé un procedimiento para la aprobación de los menores que incluye que, por ejemplo, las propuestas las inicia cada área correspondiente, pero siempre el decreto de adjudicación lo hace la contratación, con lo cual ya contratación ahí ya tenía el control de toda esa adjudicación porque anteriormente cada área adjudicaba, no pasaban esa información al área de contratación, con lo cual a la hora de publicar toda esa obligación que tenemos de publicar los contratos menores, de mandarlos a todos los órganos que estamos obligados a publicar, pues no estábamos dando una información 100% fiel porque había contratos que no sabíamos que se habían tramitado. Había muy mala comunicación entre intervención, las áreas proponentes que en ese momento resolvían y contratación. Entonces se centralizó todo en contratación, fue un cambio muy progresivo y en el que poco a poco fuimos asumiendo todos los contratos de todas las áreas, de los menores en concreto, y con ese estudio de los contratos menores es lo que nos ha permitido cada año ir licitando más contratos, porque hemos concentrado los menores que eran todos de la misma categoría, se licitan de forma conjunta, los que pertenecen a otra categoría de otra manera, en ocasiones hemos planificado para licitar por lotes, dependiendo del tipo de contrato, y eso nos permite pues llevar a cabo todo ese control. También controlamos, por ejemplo, que no haya fraccionamiento. Es decir, si los menores superan
que estamos obligados, además por el 118, para la tramitación del menor, a hacer constancia se requiere ese informe del órgano de contratación, pero también contratación lo controla aparte porque luego lo pone en conocimiento de intervención también. Con lo cual, por eso es muy importante asumir que la contratación afecta a todo el ayuntamiento. Y por eso también la relación que decía Bernabé con el presupuesto. Tiene que haber una unión clara entre el presupuesto y el plan anual, porque si no, la descoordinación da lugar a disfuncionalidades que no somos capaces luego de revertir. Y finalmente, bueno, pues ese fue un poco el inicio de la elaboración del plan por mi parte, y es verdad que año tras año pues hemos ido dando un paso más, porque cuando ya consigues el control total de los contratos, pues puedes diseñar de otra manera, ¿no? Como decíamos, pues puedes intentar planificar para sacar criterios, ir incorporando progresivamente criterios sociales y medioambientales, plantearte la posibilidad de abrir contratos a centros especiales de empleo, ya desde otro punto de vista en el que ya tienes un control real de toda esa contratación. Muy bien, la verdad es que es toda una pequeña aventura, ¿no? Empezar de revisar qué es lo que tengo entre manos y acabar poniendo en paraje toda la nave es toda una aventura que suena ahora mismo mucho más fácil de lo que seguramente ha sido, al menos en horas de trabajo y de pelarse las pestañas mirando facturas. Quiero ahora avanzar un poco ya a la parte que creo que menos se habla del plan de contratación, ¿no? Y es la gestión viva del plan, ¿no? Pues siempre dice, bueno, pues aprueba el plan y luego ya cuando estamos ejecutando el plan, pues hay que revisarlo, ¿vale? Pero ¿cómo lo revisamos? Hay varias preguntas que nos han hecho llegar en esta línea. ¿Cómo seguimos el plan? Nos preguntan un par de personas, un par de asistentes, ¿qué indicadores son los más adecuados para evaluar la ejecución del plan? Entendiendo dos cosas. Primero, que la evaluación es muy importante para tener una visión general del plan y eso es la onda larga, pero también hay una onda corta y es qué indicadores tenemos para que el plan sea algo realmente gobernable, ¿no? Para ver qué decisiones tenemos que tomar al día a día. Hay dos tipos de indicadores, estratégicos y tácticos. Y estoy seguro de que aquí me podéis dar pistas y por eso también os preguntaba antes qué información tiene que tener el plan. Como hemos hablado antes de qué información, de si CPV, prórrogas, modificaciones, etcétera, etcétera, esta información que hemos dicho antes que tenemos que juntar es precisamente la información que nos tiene que nutrir de indicadores. ¿Qué indicadores son los que tenemos que tener en la onda corta, es decir, en la gobernanza del plan, y en la onda larga, en la evaluación de ese plan? Bueno, hemos hablado antes de los datos que debe contener el plan, hemos hablado también de la necesidad de que el plan se evalúe y de lo más importante que quizá no ha salido es de la revisión después, ¿no? De la explotación de los datos. Pero bueno, atendiendo un poco a la cuestión que se plantea y a la existencia de esos indicadores, hitos, objetivos que tan bueno de moda está en el lenguaje del plan de recuperación y de transformación, pues son las banderas rojas, controles que podemos determinar, ¿no? Y esto lo ha de hacer cada equipo de trabajo, cada impulsor, unidad impulsora, esté en contratación o esté en la secretaría o en la intervención del plan, ¿no? Evidentemente, pues hay algunos indicadores cuantitativos que son fáciles de verificar, que tienen que ver con el cumplimiento de los plazos, con la fecha de entrada del contrato en las unidades de contratación, después de esa fase previa de elaboración de memoria de necesidad, prescripciones técnicas en las unidades proponentes, ver cumplimiento de esos plazos, ver cumplimiento también del inicio de la ejecución de ese contrato y que efectivamente encadena sin solución de continuidad a un contrato anterior al que sucede, la incorporación de determinados elementos que se han determinado en
en el plan, como que la tipología, el procedimiento, si hay reserva de contrato, que efectivamente se adecúen, es decir, mediante una comprobación de lista, se adecúan a los hitos que se han hecho constar en el procedimiento, ¿no? A partir de ahí, pues indicadores también de cumplimiento, de incorporación de condiciones especiales de ejecución de carácter social o medioambiental. Es decir, de todos aquellos elementos que debe incorporar un expediente de contratación, podremos llevarnos al plan lo más característico, es decir, aquello que le puede hacer fracasar si no tenemos ese control de la situación, ¿no? Esas banderas rojas que, traspasadas, pueden dar lugar al incumplimiento del propio plan y, lógicamente, de los contratos que incorpora. Por tanto, no hay una definición de indicadores claros o estándar. Han de ser adoptados por cada unidad impulsora de este plan y distinguir entre lo que son cuantitativos. Ya hemos puesto algunos ejemplos y algunos otros que podrían ser de carácter cualitativo, ¿no? Es muy importante, Consuelo hacía referencia hace un momento también a ello, ese alineamiento, insisto, con el presupuesto municipal, que vaya a la par. Luego, establecer un indicador que contemple ese alineamiento, ese discurso paralelo entre lo que es la actuación incluida en el plan y la ejecución del presupuesto, es decir, que no haya desfases ahí entre que la ejecutividad del crédito que va a servir para la realización del contrato. Bueno, pues estos son indicadores cuantitativos, pero de mayor calidad, ¿no? Y algo que no se contempla generalmente en el plan, pero que sí hay que tenerlo muy en cuenta también, además del alineamiento presupuestario, es el alineamiento con otros planes de actuación de los gobiernos municipales. Es decir, que tiene que haber un paralelismo entre la actuación prevista en el plan, que el presupuesto, el crédito correspondiente sea ejecutivo, pero que también quien debe dar la salida, la autorización a la tramitación de un expediente, a veces existen razones de oportunidad que van a crear disfunciones con el plan de actuación, han de tenerse en cuenta también. Luego, establecer indicadores que nos alerten, pues un tipo con metodología semáforo y tal, que nos alerten del posible incumplimiento del plan, también es interesante, ¿eh? Consuelo, tú que has mirado facturas por facturas y has puesto esas alarmas de menos 3 meses para preparar los pliegos, cuéntanos cómo haces esta gobernanza, estos datos de seguimiento y esta gobernanza y demás del plan. Bueno, pues el seguimiento lo realiza todo el área de contratación, el personal que hay en ese área. Entonces, durante el ejercicio, si son contratos que se están ejecutando con normalidad, pues no hay ningún problema. Los contratos que tienen algunas incidencias, pues tomamos nota de la incidencia que sea. Por lo tanto, el control en la ejecución para nosotros es fundamental porque retroalimenta al área de contratación. Por eso también implantamos en aquel momento que no lo habíamos hecho, designar un responsable del contrato en todos los contratos, incluyendo también en los contratos menores. Entonces, como ya siempre hay un responsable del contrato, ese responsable del contrato nos pone en conocimiento cualquier incidencia que tenga y, dependiendo del tipo de incidencia de que se trate, pues el planteamiento para contratación es diferente. Hay algunos contratos que nos hemos dado cuenta que el planteamiento que teníamos, por ejemplo, con los criterios de adjudicación no fueron buenos. Otros en los que en las prescripciones técnicas desarrollamos un sistema de prestación del servicio que no ha resultado ser bueno. Entonces, pues, para preparar la licitación siguiente ya sabemos que ahí es donde tenemos que incidir y plantear esa licitación de otra manera. Y por lo tanto, retroalimentarnos con la fase de ejecución es muy importante. Para nosotros, desde luego, es lo que nos va dando
las pistas de por dónde tenemos que seguir en la tramitación de los expedientes. También solemos diseñar un cronograma en el que establecemos cuáles son los hitos que hay que conseguir en determinados contratos, ver si finalmente toda la planificación que teníamos pensada se ha llevado a término. Nosotros sí vamos viendo año tras año que vamos incrementando considerablemente el número de licitaciones, que para nosotros, pues un indicativo de que estamos avanzando hacia esa disminución de la contratación menor, que era, en mi caso, y pasa mucho en muchas entidades locales, uno de los principales problemas que teníamos. Y bueno, los indicadores ya los comentaba también Bernabé, pero que al final en la parte de la gestión del plan, lo más importante para nosotros es ir viendo exactamente qué está funcionando, mantener lo que funciona, planificamos además prórrogas en los pliegos de tal forma que si el contrato va bien y no tenemos problemas con la ejecución, lo prorrogamos dentro de los límites, por supuesto, de la ley. Y en el caso de que hay cualquier disfuncionalidad, pues vamos diseñando los mecanismos para ponerle fin, y generalmente lo que hacemos es replantear el contrato. Si el contrato no ha funcionado, ¿qué nos pasa? Que eran contratos que no habíamos licitado nunca, los licitamos por primera vez, nos encontramos que no hemos sido capaces de transmitir toda la necesidad de la corporación o no se ha manifestado como nos interesaba, y reformular desde ahí pues las modificaciones necesarias para plantearlo de otra manera. Bueno, realmente estaba pensando que esto es un poco que las dos unidades principales de tiempo de la contratación pública o de medición de la contratación pública suelen ser tiempo y presupuesto, ¿no? Entonces, creo que hay una serie de indicadores en términos de gestión, quiero decir, en primer lugar, que es que los contratos sigan ese tiempo y ese cronograma previsto, y esta visión que señala Consuelo, por así decirlo, reactiva de los que tienen un desliz de cualquiera de los dos elementos, es la primera línea de defensa, creo yo. Luego está esa línea agregada que nos permite hacer una valoración de cómo está ejecutándose el plan en términos agregados, cuántos contratos, como también señalaba Consuelo, se han gestionado con normalidad, hacer un poquito de análisis post-mortem, porque los deslices o esos tiempos o presupuestos que se desajustan porque no salen, porque se sobrepasan, por lo que sea, han generado un problema. Y luego hay una visión claramente agregada, que es el grado de cumplimiento del plan y de dónde vienen esas excepciones, que son las que, a fin de cuentas, nos están haciendo crecer. Hay un par de preguntas que no quiero dejar de responder y que creo que son interesantes. En primer lugar, aunque ya lo ha señalado un poquito Bernabé, pero quiero señalarla o sacar esta pregunta en cuestión. Señala aquí uno de nuestros asistentes que el plan del Ayuntamiento de Logroño se aprueba a finales de marzo y que, por lo tanto, posiblemente esto es posterior al presupuesto, y hablaba de esa cronología de qué fue antes, el presupuesto o el plan y el presupuesto a la vez están asociados, va cada uno por su lado. Yo tengo mi perspectiva, pero también yo soy derecho administrativo a nivel usuario, o sea que no me lo tengáis en cuenta. Opiniones acerca de esta cronología presupuesto-plan. Evidentemente, no nos podemos desdecir del deber ser, ¿no? El deber ser es que tienen que estar alineados presupuesto, plan y otros planes de actuación municipales. Es decir, que no nos olvidemos de esa otra planificación que a veces es más política, pero tiene que estar también perfectamente alineada. Bueno, no siempre el deber ser coincide con el ser, ¿no? Y se pueden producir disfunciones. Y se puede aprobar el presupuesto a 1 de enero y el plan de contratación, el plan anual, pues puede aprobarse en marzo por diversas circunstancias. Hemos hablado, aunque no con demasiado detalle, de los problemas encontrados para llevar a cabo la planificación. Entre ellos se señala pues la falta de cultura de planificación. ¿Esto qué origina? Origina esfuerzos importantes para convencer a las unidades de la necesidad de planificar, la necesidad de tener datos a tiempo, etcétera, durante
durante la formulación del plan, ¿no? Pero esto no siempre coincide, no siempre sale así. Inicialmente, nuestro plan nació totalmente alejado de lo que es el presupuesto municipal. No tenía nada que ver. Es más, pensábamos que debían ser dos instrumentos. El presupuesto también es un instrumento de planificación, dos instrumentos completamente separados y que tuviesen vida propia, ¿no? Finalmente, fruto de la experiencia y de la realización de más planes y de revisar lo que era mejorable, pues se llegó al convencimiento de que debían discurrir en paralelo. Pero no siempre esto se consigue, no siempre. Incluso cuando se ha incorporado a las instrucciones de elaboración del presupuesto para que al mismo tiempo que se recababan los datos económicos que iban a integrar el presupuesto general del año siguiente, se recababan datos también para la planificación de la contratación, pues evidentemente no está igualmente interiorizada la cultura de la presupuestación, que ya se tiene como muy obligatorio, como la cultura de la planificación en planes de contratación. No está igual, ¿no? Y eso hace que determinados datos no los tengas al principio y se vaya demorando la aprobación del plan y pueda disociarse también del presupuesto, ¿no? Esto es un problema, claro, y cada año se intenta mejorar y hacer lo mejor posible, pero indudablemente está bien apuntada la disfunción existente, ¿no? Consuelo, ¿algo que aportar por este lado o está claro y taxativo que prácticamente hay una relación, pero jurídicamente no están ligados unos con el otro, ¿verdad? No, lo único lo que hemos venido hablando, que la importancia que tiene que el presupuesto vaya ligado a la contratación es que también hay que darse cuenta de que todo el capítulo 2, que es el de gastos corrientes, es el del, bueno, y el capítulo 6 de obras, pero sobre todo gastos corrientes, todo ese capítulo es el que hay que licitar. Entonces tienen que ir de la mano porque ese capítulo es el que nos va a decir, el que nos va marcando el camino, porque el gasto de la administración pública se tiene que canalizar a través de la ley de contratos y a través del área de contratación, no hay otro medio, ¿no? Entonces, como ese es el medio que hay y que vayan unidos es fundamental, pero que es normal que se produzcan disfuncionalidades y que es normal que a lo largo de, no siempre todos los años encuentras la misma, la misma predisposición por parte de las áreas, por parte también el equipo de gobierno es muy importante que dé el apoyo para que se pueda implantar. Entonces, bueno, que lo importante de la planificación es sentarse a hacerla y asumir que no siempre todo va a salir bien, que esto también hay que tenerle menos miedo a la posibilidad de que fracasemos o por lo menos no lleguemos al objetivo que teníamos inicialmente pensado, pero por lo menos ponerse en marcha y por lo menos empezarlo. Que habrá cosas que saldrán bien, habrá cosas que saldrán regular y habrá cosas que salgan mal, pero como todo. Pero que desde luego, como sí que no van a salir ni mal ni regulares, no haciéndola. O sea que yo creo que la importancia de esto es empezar y bueno, ir descubriendo a lo largo del camino pues todo lo que nos vayamos encontrando. Efectivamente. Y luego ya un par de preguntas que creo que ha quedado muy impregnada. Nos preguntaba Laura que si para la ejecución, el control de la ejecución del plan es importante el responsable de seguimiento de los contratos. Tenemos que entender la nuclearidad de esta figura más allá del valor legal, ¿no? Necesitamos que cada contrato tenga un responsable, sea como decía la canción, tenga un y tú de quién eres, ¿no? Veas un contrato y sepas a quién preguntarle y que esa persona sepa cómo está cada contrato, ¿verdad? Indudablemente, el responsable del contrato es una figura clave de algo que es, digamos, la fase más olvidada de la contratación pública, ¿no? Que es el control de ejecución, el seguimiento de los contratos. Y está íntimamente relacionado con la alimentación que debe tener un plan activo, ¿no? Un plan efectivo.
El responsable del contrato, que no está definido para nada en el 62 y es una de las asignaturas pendientes, ¿no? Y que, bueno, pues a través de los órganos de contratación, a través de los pliegos de condiciones, ¿quién lo hace? Que no lo hacen la mayoría, pero ¿quién lo hace? Pues establece determinadas funciones que tienen mucho que ver con el cumplimiento del plan, ¿no? Cumplimiento de los plazos, con la interpretación del contrato, una interpretación que no es legal, que a priori es técnica, control de esa ejecución, como facilitador también del inicio de otras fases dentro del procedimiento que tienen que ver con la modificación del contrato, que tienen que ver con la prórroga, digamos que es la persona que vela por el cumplimiento del contrato, ¿no? Al margen de otras figuras paralelas que puede haber, como la unidad de seguimiento de los contratos, como tenemos aquí en Logroño, etcétera, ¿no? Pero el responsable del contrato es nuclear para alimentar el plan en la mayoría de sus elementos, para ver cómo ha ido esa ejecución, para tener en cuenta también si se cumplen o no con las condiciones especiales de ejecución de carácter obligatorio a las que antes me refería, por si introducimos o no aspectos estratégicos de carácter social, medioambiental, etcétera, ¿no? En definitiva, pues para saber cómo va esa ejecución, para si hemos de proponer o no la resolución del contrato, si hemos de proponer su prórroga. Para ello necesitamos al responsable del contrato. Y de esa información se debe derivar la actualización del plan. Un buen plan estaría actualizado de manera permanente a través de la información que nos suministran los diferentes responsables del contrato. Claro, para mí, desde luego, la figura del responsable del contrato es esencial. En este caso sí es obligatoria, lo que comentábamos, ¿no? Es obligatoria, con lo cual parecería que le da mayor garantía de éxito, pero seguimos encontrándonos que en muchas entidades no se hace ese nombramiento del responsable. El nombramiento del responsable es fundamental porque porque el área de contratación licita, pero no ejecuta el contrato. Entonces, necesitamos que nos digan cada responsable cómo va la ejecución de su contrato. En obras era más sencillo porque como teníamos un director de obra, es verdad que ese director pues, nos iba diciendo, bueno, pues hay retrasos en el cumplimiento del contrato o hay que resolver, pero en suministros y en servicios no. Y si no controlamos, si falta ese control, al final termina controlando, en mi caso, los concejales o el alcalde, con la falta de especialización que tiene, digamos, para llevar a cabo ese control, que no es personal del ayuntamiento, y da lugar a muchísimas problemáticas. No somos conscientes también, nos centramos mucho en intentar que los contratos sean lo más económicos posibles, ¿no? Y a lo mejor introducimos el criterio del precio pensando que ahí es donde nos vamos a ahorrar el dinero, y realmente hay mucho dinero en juego también en la fase de ejecución. Que un contrato tarde mucho en ejecutarse es una pérdida económica también para la corporación, genera retraso, puede dar lugar a pérdida de subvenciones. Hay mucho dinero en juego en la fase de ejecución y no le estamos dando la importancia que tiene. Entonces, desde luego que es fundamental, y para la propia planificación del plan, tener un responsable del contrato es fundamental, porque toda la interacción que tenemos nosotros con ellos es muy frecuente, porque nos van diciendo las incidencias que se van encontrando, y aparte de irlas resolviendo desde el punto de vista jurídico, propiamente de ese contrato en concreto, también nos permite preparar las licitaciones para el futuro, porque si han tenido cualquier incidencia, podemos hacerle frente para un siguiente contrato. Si han tenido problemas en la ejecución o en el suministro, no nos dicen nada, no podemos actuar. Entonces, o incluso puede dar lugar a que, como no lo sabemos, pues licitemos al año siguiente de la misma manera y nos encontremos con los mismos problemas. Con lo cual, la figura del responsable del contrato es, de las primeras necesidades que tiene que tener el área de contratación. Bueno, las dos últimas preguntas, no quiero robaros más tiempo porque ya casi es la hora de comer y demás. Hay una que es de respuesta rápida, pero las que preguntan si
Al ser el publicarse el plan o limitarse esa necesidad de publicación a los contratos SARA, si es necesario publicar el plan en el DOUE, yo diría que no, que lo que hay que publicar es luego el anuncio de licitación de cada uno de esos contratos SARA, pero no sé si estoy equivocado. Vuelvo a decir que yo soy de Derecho Administrativo nivel usuario. Consuelo, Bernabé. Pues yo diría que esa publicación a la que se refiere el 28 es en la plataforma de licitación de contratos del sector público y después, lógicamente, la licitación en el DUE correspondiente cuando claro. se produzca, ¿no? Claro. También diría que en mi trabajo de investigación sobre planes y demás he visto que hay varias instituciones que no lo publican en el perfil del contratante en cuestión, sino que algunas lo publican en el portal de transparencia, por ejemplo, o en la parte de contratación de la web del ayuntamiento. Hay una práctica bastante irregular, ¿no? Y eso es un tema que no deja de ser curioso también porque intuyo que el hecho de que la plataforma de contratación del Estado, que es la mayoritaria, tenga una parte que sea básicamente documentación en la que pues, esa inconcreción no te da la pista clara de dónde ir. Quizás si hubiera un apartado que se llame plan de contratación dentro de la plataforma, habría más gente publicando porque el usuario muchas veces es dócil y si le pones una casilla, pues ya siente que la tiene que rellenar, o al menos eso me pasa a mí. Segunda pregunta, y esta sí tiene un poquito más de enjundia por la implicación que tiene, ya la última, y es ¿qué pasa cuando un contrato surge de repente y no está incluido en el plan? ¿Tiene que haber una justificación por parte del proponente cuando se lo plantea contratación? Yo diría que jurídicamente no, por esa inconcreción que hemos hablado del plan, pero ojo, es una pregunta interesante porque cómo tratamos las variaciones respecto al plan influye mucho en el plan, ¿no? Y esto sí que quiero que me contéis vuestra experiencia un poco ya para cerrar. ¿Qué hacéis cuando surge una cosa? ¿Tienen que venir de rodillas pidiendo y azotándose? ¿Tienen que poner su mejor sonrisa? ¿Se toma con normalidad? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Bueno, nosotros lo integramos, ¿eh? O sea, si existe esa necesidad de licitar, se realiza la licitación y nos sirve para conocer si va a ser una necesidad recurrente de la corporación para incorporarlo para el plan para el ejercicio siguiente, pero claro, un plan es un plan, ¿no? Un poco lo que estábamos comentando, es un plan bastante cerrado porque contiene todas las licitaciones del año siguiente, pero yo sí, por lo menos nosotros sí le damos ese grado de apertura o de flexibilidad para que pueda incorporar ese tipo de contratos, porque claro, si se trata de una necesidad de la corporación y hay que preparar ese pliego y hay que sacar ese contrato, hay que incluirlos. Nos ha pasado mucho también con el tema de las subvenciones que han venido como consecuencia, bueno, en nuestro caso, como es un municipio de menos de 20.000 habitantes, los fondos Next Generation se han centralizado a través de la Diputación. Entonces, claro, Diputación de repente nos ha obligado a licitar un montonazo de contratos que nosotros no teníamos previsión inicial de hacerla porque no sabíamos que se iba a dar esa circunstancia. Entonces, se han incorporado y luego en función, si son de subvenciones, pues sabemos que están limitadas a la existencia de esa subvención, con lo cual la necesidad será la que determine si se prolongará en el tiempo, si se recibe o no la subvención, pero desde luego esa flexibilidad para el plan también es necesaria para poderlo reajustar. Luego lo que hacemos es evaluarlo para el ejercicio siguiente. Sí, yo coincido completamente con Consuelo. Precisamente antes me refería a que en los tiempos que corren se pone en duda pues, por los detractores del cambio de la organización, ¿no? De la gestión del cambio en la administración pública, acerca de la virtualidad que tiene la planificación en escenarios que son muy cambiantes, ¿no? Y hacía una referencia a la agencia antifraude valenciana, ¿no? Pues establezcamos mecanismos de flexibilización, es decir, un plan es un plan, como bien dice Consuelo, y debe aprobarse en un momento determinado y el contenido es ese, ¿no? Pero para que un plan tenga esa virtualidad en escenarios que son cambiantes, también tenemos que dotarle de esos mecanismos de flexibilización, tanto para su integración
como para el continuo seguimiento que hacemos de los contratos, con la adaptación que sea necesaria en cada momento, porque las cosas no son en el corto, y ya no digamos en el medio plazo, como las habíamos planificado. Es que pueden cambiar, ¿no? Y de hecho cambian muy a menudo. Por tanto, yo no me pondría cortapisas. Es decir, si no debemos entender el plan como un instrumento rígido, tal y como lo definen los clásicos, pues no lo tengamos en cuenta. Finalmente, atendamos a cuál es la finalidad a perseguir, ¿no? Estamos hablando de obtener la mayor eficiencia con nuestros recursos para que quienes se interesan por los contratos que vamos a licitar, pues puedan tener esa información, ¿no? Por tanto, hacia adentro y hacia afuera necesitamos eficiencia y conseguir cuantos más licitadores, mejor. De ahí surgirán mejores ofertas. Y si para eso pues tenemos que ser algo flexibles en el planteamiento de la planificación, pues seamos, ¿no? Yo creo, es mi visión, ¿no? Claro, yo creo que también lo apuntaban por aquí, el tema del impacto también de los fondos Next Generation y demás. Pues bueno, el plan es algo que tiene, que está vivo y cuando surgen nuevos escenarios, pues hay que adaptarse. Eso también forma parte del plan. Un plan no es un documento escrito en piedra porque entonces te acabas comiendo el muro, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? Otra cosa es que pues siempre va a ser mayor la preocupación de alguien que tiene que pedir una nueva necesidad si no la ha tenido en el plan cuando le has preguntado 200 veces qué vas a necesitar, y eso ya entra en la parte humana de la gestión de las organizaciones. Y es así, es simple. Ya la ultimísima pregunta, pero quiero enlazarla porque no quiero dejarla de responder, ya que hemos hablado tanto del responsable del contrato. Preguntaba también una persona si cómo se nombra el responsable del contrato y si para esto debería estar en la RPT. Yo diría que no, porque si no me equivoco ya puede haber hasta responsables de contrato externos de la organización, si no me equivoco, aunque puede ser que me esté equivocando. Y en segundo lugar, ¿cómo veis la organización? Lo que pasa es que esto yo, al menos en mi experiencia, lo que veo hay un poco de todo. Esa estructuración entre promotoras y servicio de contratación en administraciones pequeñas y medianas, si es mejor que la contratación la lleve todo el servicio de contratación o las unidades promotoras, teniendo en cuenta, pues claro, también depende mucho ya no digo de cada tipo de ayuntamiento, sino casi del personal, ¿no? Hay sitios que yo creo que tienen un personal de unidades promotoras muy especializado que puede andar solo y hay otros que tienen un personal de unidades promotoras que no tiene suficiente conocimiento de la materia de contratación y demás y necesita bastante más apoyo, ¿no? Pero ya os digo que esto yo lo veo desde la barrera. Responsables y coordinación entre promotoras y servicio de contratación, y ya con esto cerramos rapidito, que es la hora de comer. Bueno, pues en lo que respecta a la ejecución del contrato, nosotros nombramos siempre personal del ayuntamiento. Yo no tengo control de la ejecución externa, que lo permite la ley de contratos, pero en nuestro caso es el propio personal del ayuntamiento. Yo sí entiendo que se pueden incluir dentro de las funciones que realiza el personal del ayuntamiento, precisamente porque no es una función puramente de materia de contrato como tal, sino que realmente corresponde a la finalidad que persigue el área en la que se encuentra. Es decir, si el área está organizando cualquier actividad, pues las personas que están en ese área son las que van a controlar que efectivamente se realice esa actividad. No se le está solicitando que haga funciones que van más allá de lo que ya deberían controlar como miembros de un determinado departamento. Es decir, si el departamento de fiestas organiza una fiesta, es normal que fiestas controle que se realiza la fiesta, que se realiza y que se están cumpliendo lo que se ha contratado por su área, porque la necesidad era suya, no del área de contratación. Entonces, yo sí entiendo que no hay ningún problema en que se nombre ese personal. La segunda pregunta no me acuerdo. De las unidades de... ¿Cuál era la pregunta? Sí, ¿cómo relacionar la contratación entre unidades promotoras y servicio de contratación en ayuntamientos como el tuyo? La iniciativa y la gestión recae más en la parte de la unidad promotora, el servicio de contratación tiene un papel
más reactivo de gestionar lo que llega, un papel más proactivo, más apoyo? ¿Cómo ves tú esto en organizaciones más como la tuya, ¿no? Porque Logroño es más grande. Claro, era lo que comentabas. Efectivamente, depende un poco al final de la propia organización y del personal de la organización. En mi caso, nos ha funcionado muy bien centralizarlo todo en el área de contratación. Es un sistema que nos ha funcionado muy bien porque hemos descargado a las áreas de la obligación de resolver, de dictar esas resoluciones de alcaldía y se resuelven todo desde el área de contratación. Y a nosotros es un sistema que nos funciona. Yo he hablado también con otros compañeros en organizaciones más grandes que entienden que es mejor que cada área controle sus menores, por ejemplo, y le dan traslado de los mismos. A nosotros el sistema que tenemos no funciona porque además nos permite controlar toda esa contratación menor para poderla reconducir a licitar. Entonces, este sistema yo creo que depende un poco de las necesidades que tenga cada corporación y la relación que tenemos con ellos es muy fluida. Es decir, hemos organizado muchas reuniones con cada área y con el área de contratación. Y luego hemos dictado alguna circular también para especificar cómo queremos que vengan los contratos ya al área de contratación para que se tramiten todos de forma simultánea. Y entonces la relación es muy fluida con ellos porque es la única manera de que además también mantengamos un mismo procedimiento y estandaricemos el proceso. Sí, por mi parte, por responder también a esta pregunta respecto del responsable del contrato, siempre es interno. Da igual si está incluido en la RPT como si no está incluido. Requiere de un nombramiento en el acuerdo, en la resolución de aprobación del expediente de contratación, un nombramiento expreso porque hay unas responsabilidades que se asocian con lo físico, con una persona determinada que a su vez es titular de un puesto de trabajo, ¿no? Y respecto del modelo de organización de la contratación, veníamos en el año 2001 de un modelo descentralizado. Por una parte estaban las compras, suministros fundamentalmente. Por otra parte estaba la gestión de determinadas infraestructuras, la contratación de infraestructuras. Y por otra parte la contratación de edificación, obra civil, etcétera. Finalmente, una parte más, que es lo que se denominaba servicio de contratación, que hacía referencia a la contratación de servicios. Desde ese año se unificaron todos, tenemos una contratación centralizada y desde luego lo que sí puedo decir es que son todo ventajas. Es decir, la diferencia de criterios que podemos tener en la tramitación de los procedimientos cuando la tenemos desconcentrada, ya sea por concejalías, ya sea por áreas de gobierno, etcétera, es importante. Al final, quien sufre las consecuencias de ese cómo hacer en el interior de las organizaciones son los propios licitadores que dicen, pero bueno, en un caso me piden hacer las cosas de esta manera, en algunas otras áreas me piden criterios de adjudicación de este tipo, ¿incluyen o no incluyen condiciones especiales de ejecución? No, eso es un galimatías que no tiene razón de ser en una administración de mediano tamaño como es la nuestra. Sí tiene razón, en mi experiencia como secretario general técnico en el gobierno, pues evidentemente tiene razón de ser de que esa contratación esté desconcentrada por consejerías, ¿no? Pero vendría a ser el equivalente a lo que es la contratación centralizada de un ayuntamiento mediano como es el nuestro, ¿no? Claro. Bueno, pues yo creo que ya está bien. Yo no sé vosotros, yo me lo he pasado súper bien. La verdad es que ya mi padre me miraba raro cuando decía que iba a hacer la tesis doctoral sobre ciencia de la administración, o sea que ya esto está asumido, pero ha sido un rato no solo muy instructivo, sino además muy entretenido porque habéis hablado de vuestra experiencia, que es siempre mucho mejor que leer manuales y demás, que también están bien, pero nos sentimos más o menos identificados. Y solo os puedo agradecer vuestra generosidad de compartir vuestro conocimiento por aquí. Consuelo, Bernabé, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, a Consuelo también. Un fuerte abrazo para los dos.
Muchas gracias, la verdad que ha sido un placer coincidir con vosotros. Y a todos vosotros, creo que hemos respondido a todas las preguntas. Muchas gracias también porque sé que habéis compartido enlaces y documentos, algunos incluso del blog de Consuelo en el foro. ¿Qué os iba a comentar? Que ahora subiremos, bueno, el vídeo ya está disponible, también vamos a subirlo en la página web de Gobierto y en los próximos días, si no hoy, mañana, os haremos llegar esa guía práctica que hemos hecho y que complementa un poco esto en negro sobre blanco. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo y hasta luego. Adiós.